en julio he visto yo, Elena, estábamos bañándonos en la playa y entró un barco y se quedó encallado en el escollo de la Rista. Se había quedado, venía con 2.400 toneladas de sosa cáustica, iba por un sitio que normalmente no hay nada y se había depositado la arena y se quedó allí encallado, y hasta que no volvió la marea no pudieron sacarlo. Y eso aquí iba con un práctico. Ese era un sitio muy, muy difícil. Por eso en Góngora aparece siempre la incierta ribera. La incierta ribera. Es decir, este bloque que es de arenas que se depositan aquí, que se depositan allá. Normalmente esa barra que estaba casi pegada a tierra, cortaron la parte que está cerca de la tierra para pasar. Es decir, para poder ir de Sanlúcar hacia la zona de Chipiona, lo que es la barra que tocaba la tierra, pues eso lo rompieron. También hicieron allí corrales donde poder luego poner tapaderas, y cuando bajaba la marea se quedaban los peces encerrados y podían capturarlos. Entonces vamos a ver la segunda soledad, que sigue siendo un enorme trabajo de camuflaje de lo que ocurre allí y que despistó a todos. Dice: entras el mar por un arroyo breve que a Restevillo con sediento paso de su roca natal se precipita, y mucha sal no solo en poco vaso, mas su ruina bebe y su fin cristalina mariposa, no alada sino undosa, en el farol de Tetis solicita. Está subiendo la marea. Entonces el mar se acerca cada vez más a la barra, pero no puede pasar por encima. ¿Por dónde es el arroyo breve? Que está despistado a los comentaristas, porque el Guadalquivir es muy amplio. Entonces este arroyo breve, dicen, no puede ser el Guadalquivir. No, señor, es el Guadalquivir tocando a la costa, que ahí han dejado un hueco. Y entonces dice: por un arroyo breve que a Restivillo con sediento paso de su roca natal se precipita. Cuando estaba la marea baja, ya el río se metía por allí, pero ahora el río, el hueco que aprovecha el mar para entrar es ese. Cuando empieza esa subida, se empieza a oír un ruido. Tú te estás bañando allá al lado de la playa, se empieza a oír un ruido curioso, y cuando el mar empieza a pasar por encima de la barra, parece un océano, parece un centauro, que es lo que dicen. O sea, hay un momento en que se oye un, que es el mar que está pasando por encima de la barra y está quitando los mantos de arena que ha dejado la marea baja encima de la barra. Y entonces aquí es lo que dice: por este arroyo breve, en que se había convertido en ese momento ya el Guadalquivir, dice que sale a recibir al mar, dice, de su roca natal se precipita. El Guadalquivir es uno de los ríos que nace de una roca, de un, como decía Machado, que conocía bien todo aquello y conoció el Guadalquivir y fue a Sanlúcar, decía: un borbollón de agua clara debajo de un pino verde eras tú, qué bien sonabas. Hablando de cómo nació el Guadalquivir. Yo he estado en el nacimiento del Guadalquivir este verano. Bueno, en mayo estuvimos, hice un viaje para comprobar muchas cosas gongorinas desde el nacimiento hasta Sanlúcar. Los 600 kilómetros lo hicimos un grupo de escritores, poetas y locos de distinto tipo. Y entonces dice: mucha sal no solo en poco vaso, mas tu ruina bebe. Esto es, dice, mucha sal no solo en poco vaso, y es que pasa al lado de las salinas famosas que había allí, que eran otras de las cosas del duque, que era muy importante la sal para luego las salazones de los atunes, las solazones. Entonces otra alusión directa. Mas su ruina bebe. Claro, el río llega, pero ya está arruinado, aunque entre con toda la fuerza que sea. Dice que es como una mariposa, no alada sino undosa, que en el farol de Tetis solicita. Aquí lo del farol, lo de Tetis todo lo explica, que es una divinidad marina, etcétera. Pero el farol de Tetis, es que el farol de Tetis, el símbolo del mar, es justamente el faro de Chipiona. Y entonces Pedro Beltrán decía:
¿hasta dónde llega el Guadalquivir cuando se mete en el mar? Y dice que desde Bonanza hasta Chipiona, hasta el farol de Tetis, había 20 kilómetros. Había 4 leguas de la época ella de las que se medía allí. Entonces, en el farol de Tetis, solicita el farol de Tetis, no es solo Tetis, es el farol de Tetis. Nadie comenta eso, porque se huye de esta referencia, solo lo saben. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando va creciendo, ya, o sea, el mar va levantándose sobre la, dice, muros desmantelando pues de arena. Pero aquí desmantelando está utilizado en el sentido propio de la palabra italiana de desmantelare, que es levantar un mantel, es ir levantando capas, desmantelar. No quiere decir arruinar por completo ni nada por el estilo. Se trata de un desmantelamiento de arena. Esta arena, cuando empieza a subir la marea, se vuelve el agua en la playa turbia por la arena que viene pulverizada dentro del agua. Es un fenómeno que se produce todos los días. Y ahora dice, centauro ya espumoso, el océano, medio mar, medio ría, 2 veces huella la campaña al día, escalar pretendiendo el monte en vano. Aquí muchos dicen, claro, ahora va a decir que el río se presenta con fuerza, pero aquí lo que da la idea es de escalar pretendiendo el monte en vano, da la impresión de que el monte está muy cerca. No es verdad, el monte no está muy cerca, pero el monte está a mucha altura en la Sierra del Segura, a 600 kilómetros de la desembocadura, y luego el nivel de la pendiente es mínimo. A partir de Coria y desde la mitad de Sevilla para abajo el nivel es mínimo. Entonces quiere escalar el monte y entonces lo compara con un torrente y dice que es como cuando un toro pequeñito, un novillo, está luchando contra un toro grande. Y dice, Herál lozano así, novillo tierno, de bien nacido cuerno mal lunada la frente, retrógrado cedió en desigual lucha a duro toro. Un torito pequeño está luchando contra un toro grande. Entonces el toro grande pues está como jugando con él, no quiere meterse con él, pero el otro entonces dice magníficamente cómo se comporta el toro pequeñito. Dice, resiste obedeciendo y tierra pierde. Es el verso 26, resiste obedeciendo y tierra pierde. Y luego va a decir ahora, en la incierta ribera, guarnición desigual a tanto espejo. La incierta ribera es la playa de las arenas móviles. Guarnición quiere decir el engaste en el que está puesto este espejo. Es el tema de un término más bien de joyería en la época esta. Descubrió la alba a nuestro peregrino. Habían ido todos habían ido a una boda y habían tenido que salir de la parte de Doñana a la parte de Sanlúcar, y ahora vuelve la gente a su casa. Y entonces dice un momento preciso, descubrió el alba a nuestro peregrino con todo el villanaje ultramarino de la otra banda, y todos los que habían bajado de los pueblos de allí estaban esperando que a la fiesta nupcial. Y ahora dice, de verde tejo toldado ya capaz tradujo Pino. Pino es un barco capaz, tradujo, mirad la traducción, tradujo, el verbo traducir, tradujo, quiere decir que el barco llevó de esta orilla a la otra orilla. Entonces, y es un barco de verde tejo toldado. Los barcos que aparecen en las reproducciones y en cuadros que existen de la Sevilla de la época, y los barcos que iban por el Guadalquivir llevaban toldos que estaban con ramas de tejo. Y eso hay un cuadro famosísimo que está además en el librote ese grande. Y ahora voy a decir, los escollos el sol rayaba jugando, con remos gemidores, 2 pobres se aparecen pescadores. Esto es claro. El villanaje ultramarino va a coger un barco, pero ¿de dónde sale ese barco? Esa era la barca de pasaje, que se conservan sus horarios, sus precios y lo que aportaba al ducado de Medina Sidonia.
Era una preciosa forma de gestionar el territorio, al lado del camino ponerte una barca que te llevaba y te traía. Y tiene un horario. Primero sale al alba. Aquí está marcado hasta el horario del barco. Bueno, entonces seguimos así. De ahí sale, dice: con remos gemidores los pobres aparecen pescadores, rudos al mar de cáñamos fiando. Entonces va a estar cantando. Entonces quiero llegar porque estamos muy justos de tiempo, y dice que vienen dos barcas y están cantando, y entonces los que están esperando hubieran querido dar una voz a la otra barca para hacerle unas órdenes, y sin embargo se callan porque es tan bonita la música. Entonces dice en el verso 45: a la que de un ancón segunda haya. Entonces está diciendo dónde está el puerto, exactamente donde van a coger el barco, porque habéis visto la lengua esa que bajaba, la desdoñana, y cómo subía el río y hacía así. Entonces, cuando sube la marea, lo importante es coger el pescado cuando va entrando. Es un sitio, se colocan los barcos en esa dirección. Pero aquí el barco ha salido del ancón, o sea, del recodo ese, pero para ponerse a pescar. Y ahora va el peregrino, en lugar de ir en el barco grande, se va en el pequeño. Y entonces voy a decir, dice: a la que de un ancón segunda haya, segundo barco, cristal pisando azul con pies veloces, es decir, va andando rápido por el mar. Salió improvisa de una y otra playa, es decir, la playa que está en Sanlúcar y la playa que está enfrente. Vínculo desatado, instable puente, es decir, esta barca de pasaje es un lazo pero que no está atado, y es también un puente pero inestable, que se va moviendo. Y ahora dice: la prora dirigente no solo dirigió a la opuesta orilla, mas redujo la música barquilla. En dos cuernos del mar calono breve, sus plumas graves, sus corchos leves, es decir, echa los plomos, echa los corchos, están las redes, están pescando, ¿no? Y ahora dice: los senos ocupó del mayor leño la marítima tropa, usando al entrar todos cuantos les enseñó corteses modos de la lengua del agua. La lengua del agua es una expresión continua en Pedro Beltrán, que es una cuestión, una suma más. Ruda escuela con nuestro forastero, que la popa del canoro escogió bajel pequeño. Entonces, ahora va a decir: el grande, aquel, las ondas escarchando vuela. Este, el pequeñito, con perezoso movimiento el mar encuentra, porque este no está pasando, este va a buscar el pescado que viene de frente. Entonces se sitúa en una parte donde el pescado tiene que hacer como una vuelta, choca con algo y se coloca el barco enfrente de las olas que van entrando del mar. Y ahora tiene una hermosa comparación. Dice: el mar encuentra cuya espuma cana su parda aguda prora, resplandeciente cuello hace de augusta colla peruana, a quien hilos el sur tributó cientos de perlas cada hora. Una bonita cosa, decir, ha puesto la proa mirando el agua. El agua va cortando. Entonces, aquí donde dice el sur, porque suelen decir el sur, porque las perlas típicas vienen de lo que ellos llamaban el mar del sur, que es el Pacífico, en realidad. Pero aquí, el manuscrito Chacón, el más importante, pone el sol. Y yo creo que aquí hay que utilizar el sol, porque aparece como tal sol en Pedro Beltrán, muchas veces. Entonces dice, esta misma imagen, la idea es: el barco va rompiendo el agua sale en gotas, y estas gotas el sol las convierte, las iriza y las convierte, como la proa parece una joya peruana, una princesa, el nombre de las princesas antiguas, ¿no? Una joya peruana
que va engalanada con un pectoral de plata, de oro, digo, de perlas propias de las que se producen en el Pacífico. Y entonces ahora va a decir: lágrimas no enjugó más de la aurora sobre violas negras la mañana, que arrolló su espolón con pompa vana. Caduco aljófar, pero aljófar bello. El aljófar es un tipo de perla pequeño. Entonces dice, mientras que iba viniendo, era caduco el aljófar, pero el aljófar se producía a cada momento, con lo cual tenía yo la impresión de estar viendo pues una imagen. Luego esta colla peruana, en otra parte de las soledades, se convertirá en una Venus, que al golpearlo con los remos, como Venus sale de la espuma del agua, Afrodita quiere decir espuma, pues por eso. Bueno, el tiempo no me permite continuar más en este tiempo. Quisiera hacer una breve conclusión, y es que es sobre la traducción poética. Está claro que la traducción poética pues es una cosa posible, no es que no sea un empeño. Hombre, hay textos como este de Góngora, que no sé cómo sonarán, que tengo traducciones alemanas de él y de otras lenguas, pero suena muy diferente. Es muy complicado hacerla. La traducción poética es siempre un gran reto, pero yo siempre soy partidario de, bueno, si uno es capaz, y porque no es solamente saber la lengua y tal, sino tienes que ser poeta, sintonizar con el poeta, trabajarlo mucho. No es nada sencillo hacer una traducción poética, pero es posible. Yo he querido presentaros algunos abismos donde uno puede estrellarse, y también animaros a tener un poco esa audacia y esa valentía de hacerlo, sobre todo con las cosas que a uno le gustan. Yo he tardado muchos años en descubrir este aspecto de Góngora, que hoy día me reconocen la mayor parte de los gongoristas. Me han invitado a dar una conferencia sobre este tema en el Congreso Internacional. Se hace en Lerma, un pueblo de Burgos, y es de gongoristas, pero se trata de un monográfico, y hay, fuera de conferencia, me han pedido que dé una conferencia sobre esto. Y yo lo que he querido es, antes de hacerlo en otro lado, por esta universidad que tanto me ha hecho, que tanto cariño me manifiesta y que tan a gusto me siento en ella, ser aquí el primer lugar donde he expuesto públicamente esta teoría mía. Por eso, y con este ánimo y con esta sintonía con todos, y si alguno alguna vez quiere estar en contacto conmigo, pues yo le doy una tarjeta con mi correo electrónico y podemos hablar de lo que sea. A mí todo lo que sea traducción pues me interesa, y todo lo que yo pueda ayudaros en mi posición allí en Madrid, en la universidad, con conocimientos de la biblioteca y eso, pues siempre puedo hacer algo, pues podéis contar conmigo. Muchas gracias por vuestra paciencia. A dar pase a una pareja de baile que quiere, en honor a nuestro profesor honorario, hacer una pequeña demostración de un baile costeño del Perú, que es un festejo. A mí